en gestión pública aplicada por el TEC, una licenciatura en economía por la Universidad Autónoma de México, diplomados en desarrollo de habilidades gerenciales, relaciones públicas y comunicación social. También ha trabajado en 3 niveles de gobierno, lo cual obviamente para el tema que nos presentamos el día de hoy va a ser muy útil. También actualmente es catedrático en maestría de administración pública en la Universidad Panamericana, profesor modalidad virtual en maestría de administración pública, asesor legislativo del Congreso de la Unión, primer secretario de la Federación Nacional de Economistas, vicepresidente en el Colegio de Economistas del Estado de México, columnista sobre economía, política y educación financiera en MBS Noticias, columnista en la revista Alto Nivel y conductor de un programa de TV de educación financiera que se llama El Monedero. Entonces, bueno, para mí es un gusto presentarlo. Creo que toda su experiencia ahí está clarísima y es muy extensa en el tema. Muchas gracias por sintonizarnos y bueno, ahora les voy a presentar a mi compañero. Eduardo, por favor. No sé si nos pueden ayudar con el micro de Eduardo porque tenemos ahí un problema ahí con el micro. Pero bueno, aprovechando que está el micro listo, yo los quiero invitar a que nos sigan también en las redes sociales, en Todos Unidos Online. Creo que ahí podemos ayudarles con mucho contenido para esta pandemia. No solamente ahorita nosotros, el comité empresarial, vemos temas empresariales, pero también ponemos cosas de salud muy interesantes, muchas conferencias, así que los invito a sintonizarnos y a seguirnos en redes sociales. José Eduardo, ya tienes el micro. Muchas gracias. Preguntarte, Fernanda, y todavía no te escuchamos. Ahí ahorita vamos a revisar qué es lo que pasa, hacer una prueba. Pero bueno, les comentaba esto ahorita que ya están sintonizándonos. No olviden contestar la encuesta que tenemos al final. Eso nos va a ayudar muchísimo. Bueno, entonces ya se escucha, José Eduardo. Entonces, bueno, adelante con la presentación. Ok, perfecto, muy bien. Agradecerte la presentación, Fer. Preguntarte si está la última presentación. Bueno. La presentación que está es la que le mandaste a Fer. El equipo de los entregados, apunta ahí, Héctor. Entonces, ¿los entregados quiénes son, Patricio? Pero ahorita la cambio, Marco, no te preocupes. Mariana, Ok, muchísimas gracias. ¿Quién es la siguiente familia? A ver. Dame 2 minutos, por favor. Oye, bueno, que sí se escucha muy bien para el tema del audio, ¿no? Pero a ver, Ruth va primero entonces. En 30 segundos te la pongo. Nosotros somos los... Muchas gracias. A ver, ahí... Muy bien, a ver, van. Vamos a bailar, va. 1, 2, 3. Perdón por los problemas técnicos, pero ya vamos. Recuerden todos sus micros en off, por favor. Ahí voy. Mariana, Ruth. Sí, gracias. Ahí está, Marco, ahí está. Los capines, ¿verdad? Sí. Son como los del carro, ¿no? Como los de los cabezones, ¿no? Están ahí. José Eduardo, muchas gracias por venir con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Cuando ustedes me digan. Sí. Hay algunos comentarios pidiendo que se apaguen micrófonos. Si nos pudieran apoyar, por favor. Muy bien. Ya está, José Eduardo, adelante. Perfecto, muchas gracias. Si me estarán apoyando a moverla, entonces. ¿O yo la podré mover desde acá? ¿Sí ya le están moviendo? Gracias. Empezamos ahí entonces.
Pues agradecer el tiempo también de los que estarán escuchando y entrando en materia de inmediato. ¿Qué pasa con el papel de la economía en México a propósito del coronavirus? Y pues bueno, de esta fase 3 que ahora llega. Me gustaría empezar a hablarles sobre cómo es que llegamos a estar en donde hoy nos ubicamos como país. ¿Cuáles son los principales elementos que nos ubican en esta realidad económica? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo más seguro que pase? Pues por todas las acciones que está teniendo el gobierno, las acciones también de los empresarios y las variables más importantes. Inicio entonces hablando sobre la economía a nivel global, que empieza en 2019 esta plática. Comienza un proceso de desaceleración marcado en 2018 que se intensifica debido a estas disputas comerciales entre Estados Unidos y China que continúan en 2019 y que recordarán que tenemos también momentos muy complejos para nuestro país cuando Estados Unidos nos pone contra la pared con la relación comercial con China. Y parecería que es de una forma pues natural el cómo viene avanzando toda esta relación comercial, porque todas estas disputas parecieran que sí nos afectan, pero a la vez que también estuvieran dañando una relación comercial con Estados Unidos. Y hoy, o antes del coronavirus, México representaba un 80% de estas exportaciones hacia el país del norte. Y bueno, pues así como en la producción industrial, particularmente manufacturas que repercuten directamente en demanda agregada. Todas estas circunstancias para México representan resultados desfavorables en cuanto a actividad industrial extranjera y las exportaciones no petroleras en ese momento todavía reportaban buenos números. Siguiente, por favor. En el tercer trimestre del 2019, el crecimiento de las economías de mercados emergentes, entre las cuales está México, pues fue más lento de lo que se tenía programado. En este último informe que tuvimos en ese momento, en octubre, pues se habla que debido a shocks específicos en los países, se demanda, o más bien se frena la demanda interna. Se prevé que el crecimiento aumente en 4.4% en 2020, esto a nivel mundial, 2 puntos porcentuales menos de lo que se había previsto en el informe de octubre. Y a la par se estimaba un recorte de perspectivas de crecimiento en México para 2021. Y entre otras razones, la continua debilidad de la inversión. Aquí también hago el comentario de que en 2019 tuvimos por parte del propio Banco de México no solo una reestimación del PIB para el 2019, sino fueron más de 5 reestimaciones que iban poco a poco, pues haciéndonos llegar a este 0% de crecimiento y que sabemos que después de que en marzo el INEGI publicó sus cifras, nos da un total de un menos 1% en el PIB. Siguiente, por favor. Ok. En esta tabla vemos la posición que tiene México con los países emergentes. Nosotros encontramos en la parte baja, después de Brasil, y que podemos ver que arriba está pues encabezada por la zona euro, Alemania, Francia, Italia, España, Japón, Reino Unido, con proyecciones que la más alta estaba, por ejemplo, Estados Unidos con 1.6, la zona euro en lo general 1.7, China estaba con un 5.8, y para México, en ese momento, nosotros tan solo estábamos en 1.6%. Siguiente, por favor. Empezamos a hacer más específico el tema y hablar solo de México, tomando en cuenta qué ha pasado y un poco reconociendo la historia de nuestro país, viendo que todo lo que esté abajo de menos 6.3%, que ya lo vivimos en el 95, pues va a ser nuevo. Y bien se ha hablado que estaremos atravesando una crisis que nadie conoce, que ninguno de los que estamos vivos y ninguno desde que se empiezan a contabilizar los datos del Producto Interno Bruto hayamos vivido, a pesar de las guerras mundiales. Nosotros tenemos que en el 83 un menos 4.4, en el 86 menos 3.7, en el 95 menos 6.3.
Tenemos también en el 2000 menos 0.4, después 0, y hasta el 2009 con la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, menos 5.3%. Todo parecía ir que nuestra economía no avanzaba como las grandes potencias o los grandes países con economías emergentes, pero México conservaba todavía medidas de crecimiento. Siguiente, por favor. Y aquí viene un poco más específico, ya graficado, cómo son estos movimientos desde el 94. Con la crisis económica nos afecta también de forma positiva el incremento de las exportaciones petroleras, recordando que subió el barril del petróleo y que también el gobierno ha sido, hasta el momento, con esta administración también, pues responsable al contratar los seguros para garantizar un precio del barril. Aunque si no hay producción, pues tampoco va a haber un seguro que aplique y que también está fuera del rango, que es lo que podemos ver cuando nuestro petróleo llegó a menos 3.7 dólares por barril. La recesión económica en Estados Unidos del 2001 al 2002 nos afecta. Aquí se hace también más claro que cuando Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da neumonía, y poco a poco lo iremos explicando en el transcurso de la presentación. En el 2008-9 es cuando tenemos otra vez esta baja por la crisis financiera y después tenemos la expansión del ciclo económico. Siguiente, por favor. Para 2020 se prioriza el gasto público hacia los programas sociales y bueno, también los programas de inversión. Es así como hablamos ya un poco de lo que ha sucedido y hemos logrado identificar cuáles son los puntos, los años en específico, cuando más mal le ha ido a nuestro país. Estaremos también viendo cómo es que nos veían algunos bancos antes de coronavirus y cómo nos ven el día de hoy. Quise mencionar y les reitero cuántos cambios tuvo de estimaciones el Banco de México respecto al Producto Interno Bruto Nacional. La siguiente, por favor. Entonces estaremos hablando de en qué está depositado nuestro dinero hoy y por qué es importante retomar proyectos que al parecer ya no tiene caso que hablemos de ellos, no solo porque la cancelación del aeropuerto de Texcoco representó para México más pérdidas que ganancias. Esta decisión nos puso en los planos internacionales y en la mira de todo el mundo, como el país que ha tomado la peor decisión financiera de la época moderna. Terminar en el aeropuerto de Texcoco no solo nos hubiera salido más barato terminarlo que haberlo cancelado, porque esto nos cuesta a nosotros penalizaciones que poco a poco y con los años, pero no son pocos años, se irá pagando a través de los impuestos aeroportuarios esta cancelación. Sumado a que nosotros dejamos ir una gran oportunidad. En el momento en el que nosotros cancelamos Texcoco, de pronto Panamá es quien vio esta gran oportunidad, porque nosotros no solo íbamos a servir para poder conectarnos entre otros países y que además iba a poder aumentar nuestro flujo comercial con el norte, sino que también podíamos o teníamos esa gran oportunidad de poder conectar con el mundo tantas de todas las conexiones que existen ahora en esta industria aeroportuaria. El aeropuerto de Santa Lucía resulta ser viable ahora que no tenemos Texcoco porque lo estaremos ocupando, pero es un aeropuerto que está lejos, que no cumple con todas las necesidades para poderlo aprovechar, dicho por las autoridades aeronáuticas, en las que en su último reporte solo es una pista a la vez la que se puede estar ocupando. Siguiente, por favor. El Tren Maya es el segundo gran proyecto que absorbe recursos de esta administración. No hay tren de pasajeros en el mundo que no se maneje con subsidios. Este subsidio está sustentado porque está produciendo, está conectando, sirve pues también para fomentar el propio turismo, aunque no es el máximo detonante. Obrador había dicho en su momento que el proyecto se lo iban a arrebatar los privados y que él lo iba a concesionar, pero que desde el principio iba a contar con este respaldo de inversión privada, que era sumamente atractivo. Después de que nos sentamos en la realidad, él en una conferencia mañanera pues declara que no ha habido esta capitalización monetaria
de los intereses privados, pero que el gobierno va a afrontar el total de esta inversión. La última noticia la tuvimos hace un par de días, en donde dice que una vez que esté listo, él va a concesionar el tren. Pero ¿en qué momento nos pone el Tren Maya? Puesto que no es necesariamente la inversión que estaremos recuperando tan rápido, y cierto es que estará atendiendo a un sureste del país que estaba desprotegido, pero resulta que no es viable para los inversionistas privados y es más bien pues que obedece a una decisión presidencial desde el principio el que no se cancele. Siguiente, por favor. La refinería de Dos Bocas, pues en concreto es apostarle a una industria que hoy ya no es la más viable. Colocando un ejemplo un poco rápido en la industria del cine, tenemos que si el día de hoy cada uno de nosotros quisiera apostarle a Videocentro, Blockbuster o Netflix, ya en esta revolución de la industria digital, pues nosotros como país le estamos apostando a Blockbuster, porque estamos enfocados en energías que ya no están representando ser lo que las empresas van a buscar en el futuro. Hay un cambio hacia energías más limpias que las propias declaraciones del presidente pues han hecho a un lado. Hay declaraciones hace unos días de parte de España en donde nos marcan a nosotros como una potencia eólica en los desiertos, como una potencia también para recabar energía solar y así también estarla vendiendo a países que la van a necesitar como Estados Unidos. La gran cantidad de recursos que se lleva la refinería de Dos Bocas, pues debería de representar también un gasto totalmente ordenado. La experiencia anterior a esta está en la India, en donde se tardaron 7 años tan solo en preparar todos los planes y proyectos y también otorgar los permisos suficientes. Y fue después de estos 7 años que dieron la bandera a cuadros para que iniciara la obra y terminó en 10 años. El reto que se pone esta administración es terminar todo en 3 años. Me parece que estaremos también, pues ya como crónica de sucesos anunciados, las cancelaciones a estos compromisos de entrega. Y pues creo que se va a culpar a coronavirus o se va a culpar a que la salida de inversiones o gran cantidad de pretextos que en ese momento así se le llaman, puesto que no representan también pues un reflejo de la realidad, como está sucediendo sin ningún filtro. La refinería de Dos Bocas tuvo un subejercicio del 90% en 2019. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la Cámara de Diputados aprueba que se le otorgue un monto en específico y etiquetado a cada proyecto. Si no se utiliza, ese monto regresa a las arcas del gobierno, pero ya se puede asignar por el Ejecutivo de nuestra nación para proyectos que él decida sin que estén al escrutinio de los legisladores. Esto también no solo aumenta la opacidad y la transparencia, sino que pues un poco nos deja entredicho de qué va la refinería. Si es también un boquete tan grande que se sabe que no se va a terminar en 3, pero también estará lejos de terminarse en 6 y nos dejarán este enorme elefante blanco. Es lo que llena de dudas también a los propios inversionistas que vienen al país. Siguiente, por favor. Este tercer proyecto, bueno, este que ya no es proyecto, pero sí representa ser uno de los grandes, que con este sería el cuarto línea que absorbe los recursos del país, son los programas sociales. También aquí hay un subejercicio importante, cerca del 40% en 2019, y pues habla de que aquí se le apostaba a dar dinero a las bases, aquellos que no tenían las mismas o que no habían tenido las mismas oportunidades porque no concluían sus estudios o porque no tenían acceso al plano laboral. Y entonces, ¿de dónde, pues cómo los íbamos a apoyar? Esta es una salida que toma el gobierno, apoyar a las bases para que ellos tengan para promover el consumo, pero la primera noticia fue que, yo digo que este estímulo en programas sociales estaba lleno de buenas intenciones, pero fue una gran sorpresa para ellos
cuando en los números que da la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, la ANTAD, pues empiezan a ver cómo los números no van para arriba como se esperaba, sino al contrario. El consumo en 2019 venía a la baja, pero en 2020 también. ¿Y por qué no se incentivó el consumo con esto de que ya las bases tenían dinero para gastar? Hoy es día en el que el gobierno no sabe en qué está gastando todas estas bases, todos estos recursos que se les están entregando. Siguiente, por favor. Y bueno, pues también destaco aquí 3 puntos que nos van a ir conectando más aún con la realidad económica que estaremos viviendo. Puesto que en el Plan Nacional de Desarrollo 19 a 24 tuvimos primero 2 planes. Uno en el que el secretario en ese momento de Hacienda, Ursúa, pues lo dijo sustentado en números, en perspectivas totalmente formuladas. Y otro que representaba los valores o los compromisos morales que el presidente quiso plasmar ahí. El presidente fue el mismo que desacreditó lo que había hecho su propio secretario de Hacienda, lo tiró a la basura y consideró el Plan Nacional de 20 y tantas páginas y que hablaba más bien de principios y de lo que él quería lograr, en donde se menciona el interés por regularizar las drogas, por ejemplo, pero también destacan, relacionándolo con la economía directa y hoy en este momento, mantener las finanzas sanas. Aquí también relaciono que él se comprometió a no pedir deuda en los primeros 2 años de gobierno. Lo ha cumplido, pero porque a pesar de haberlo cumplido, nosotros no debemos menos, al contrario, se debe de incentivar más el que se esté pagando la deuda pública porque esos números van para arriba. El otro es que respecto a un respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada. Él mismo se encargó de descalabrar este punto que no solo nos afecta hacia adentro, sino también hacia afuera, con toda la visión de los inversionistas internacionales, al haber cancelado la planta cervecera de Constellation Brands. Son todas estas cervezas de Grupo Modelo que se iban a exportar a Estados Unidos y que pues nos iban a traer gran cantidad de empleos, inversión. 100,000 millones de dólares no es cosa pequeña. Y no lo hicieron nada más metiendo de poco en poco, sino metieron grandes inversiones que se ampararon en el Tratado de Libre Comercio que todavía estaba vigente y que, bueno, que aún sigue vigente y que pues fue la noticia que hizo que se prendiera el ánimo de Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que él mismo había sido un protector de los intereses del gobierno. Con esto salió a dar declaraciones muy duras en donde decía que México lo iba a pagar y lo iba a pagar muy caro. Hubo reuniones entre Constellation y el Ejecutivo que después hicieron que la situación se suavizara, pero en lo público seguimos teniendo esta incertidumbre. Constellation Brands creyó en nuestras leyes, en nuestras normas, en nuestras reglas para invertir y cumplió con todas ellas. Él está descubriendo hilos negros que no dice qué es lo que encuentra y aprende a justificarlos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que México va a estar pagando como si tuviéramos dinero para cancelar estos proyectos de inversión. El tercero es impulsar la reactivación económica en el mercado interno. Pues aquí tiene la gran oportunidad de poder cumplir lo que él mismo se dijo en el Plan Nacional de Desarrollo. Y fue hace un par de días, o ayer, que lanza las directrices con 10 puntos para mejorar la economía. Pues en lo general resulta que pudieran ser empáticos pues para algunos, creyendo que el gobierno está poniendo de su parte al eliminar 10 subsecretarías, pero también entre comillas, ¿para qué las elimina? Si les está conservando el mismo nivel, rango a las mismas subsecretarías, no correrá a gente, entonces esto más bien hace que se fortalezcan las propias secretarías respondiendo a un tema administrativo, más no de recursos. Quiere quitarle un 25% a los sueldos de subdirectores hacia arriba, en donde pues realmente de qué tipo de funcionarios nos vamos a estar haciendo como plantilla de recursos humanos en el país. Cada riesgo y cada paso que se está tomando, pues pareciera que no nos está dando las mejores o las mejores noticias en lo general. Además de que disminuir el sueldo a los empleados no es legal por nuestras propias leyes mexicanas. Quitarles el aguinaldo tampoco. Y entonces está dando cátedra o está dando ejemplo de que violar
todas las leyes para los empleados, para los trabajadores, pues pareciera que está bien. Entonces a los empresarios se les dice, no despidas a gente, cuida sus salarios, cuida los empleos, reduce tus gastos, sé más eficiente, pero a la vez yo sí, como gobierno, le reduzco el 25% a los salarios que algunos subdirectores bajos ganan 18,000 pesos al mes. Pues esto está para poderse también analizar en un punto más específico. Y bueno, representando los puntos que acabo de decir, está esta gráfica en donde se habla de mantener finanzas sanas, en donde en este sexenio no se recurrirá a endeudamiento para financiar gastos del Estado ni para ningún otro propósito, lo cual pues ya sabemos que esto es mentira. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, gracias. Respecto a los contratos existentes y alentar la inversión privada, ya mencioné el caso de Constellation Brands. Y esta gráfica, pues nos dice en los años del mes de enero, cómo es que va evolucionando este tipo de inversiones que traía ya una tendencia hacia la baja para el 2019. Siguiente. La inversión fija bruta, pues también nos da porcentajes en ese sentido. Menos 1.5 en lo general, la construcción un sector afectadísimo, menos 1.7, maquinaria y equipo menos 1.8, y bueno, en lo general nacional menos 6.3, y solo lo importado era lo que se mantenía. Esto quizás no tenga que ver con un tema de consumo, sino más bien de disposición de materiales. Siguiente, por favor. Tenemos aquí con una tasa de desocupación que también se conserva en límites bajos, aunque es un poco estable el equilibrio que tiene. En la siguiente tabla, por favor. Aquí vemos, bueno, cómo según el INEGI nos da pues cifras también muy claras, en donde habla de que fue de 3.1% de la población económicamente activa a nivel nacional, y al finalizar el trimestre del 2019, pues da un 3.6, comparándolo con el último, siguiente, del año pasado. ¿Qué pasa también hablando de un tema de petróleo? Tenemos pues una gran situación que ustedes conocen, en donde justo la crisis sanitaria del coronavirus, ya hablando de nuestra realidad actual, detona pues una baja de la producción. China, uno de los principales países manufactureros del mundo, deja de producir y para, porque están atendiendo su propia crisis sanitaria en ese momento. Ahí ya empieza poco a poco a reducir el consumo mundial. Y esto pues detona un siguiente paso, para resumirlo con puntos clave, cuando los países de la OPEP se reúnen. Arabia Saudita, Rusia, hablan sobre reducir las producciones, no llegan a un acuerdo. Arabia Saudita pues sale en un sentido agresivo a ofrecer descuentos al mundo, en donde quien toma los principales descuentos son Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa. ¿Por qué esto resulta relevante? Ahí Donald Trump da un anuncio en donde él dice que van a llenar todas sus reservas. Todo lugar en donde, todas las cavernas en donde ellos pueden guardar petróleo, lo iban a empezar a guardar. E iban a aprovechar los descuentos, van a comprar barato, y después pues ya iban a poder producir también más barato en consecuencia. ¿Qué pasa cuando después vamos teniendo una evolución del tema? Resulta que esto no fue suficiente. Aquí es en donde México se vuelve también famoso otra vez, ahora como representante a la Secretaria de Energía, Rocío Nale, en donde en esta reunión del OPEP Plus, en donde los 14 países que integran al OPEP, como comentario también, México solo produce de toda la producción diaria que se produce de petróleo el 1%. Ustedes saben qué tanto poder de negociación se tiene si solo puedes tú hablar de este 1%. Pues lejos de hablar como un gran negociador o que tiene gran parte del pastel para poder acordar, pues obedece más bien a una, me atrevo a decir, insistente terquedad por mantener sus propios niveles. Y esto también defendiendo el proyecto de la refinería. Acuerdan con un socio que es Estados Unidos para producir menos, pero esto ¿a costa de qué?
Estados Unidos no da nada gratis. Y no lo hizo tampoco por querer hacer migas de amistad con nosotros, sino que al contrario, ya algunos legisladores pidieron ante transparencia al Ejecutivo que revelaran cuáles fueron los acuerdos y a qué nos comprometimos como país ante Estados Unidos por esta producción de petróleo que ellos iban a dejar de producir, por pues cubrir lo que nosotros sí íbamos a seguir produciendo. En ningún momento eso nos convenía en la realidad económica y financiera, sino al contrario, pues se veía que estaban defendiendo intereses de un discurso político. Podemos ver aquí en esta gráfica de México cómo vamos, cuáles son las calificaciones crediticias que merece Pemex y México en cuanto a la deuda soberana. Tenemos que Moody's ya no está o se mantiene en ese grado de inversión, pero ya no en buena calidad, sino baja de A3 a Baa1. Y también para Moody's, los bonos de Pemex bajan de calidad satisfactoria a grado de especulación en calidad cuestionable. Standard & Poor's también nos bajó. Ellos no fue una bajada tan abrupta, pero sí nos pusieron en triple B, tanto en deuda soberana como en Pemex. Y Fitch Ratings lo que hace es nos mantiene en el grado de inversión, todavía calidad satisfactoria, pero en el límite. En grado de especulación está también los bonos de Pemex en doble B negativa. Siguiente, por favor. El barril de petróleo cuesta producirlo, pues algunos especialistas dicen entre 11 y 14 dólares. Casi nadie se sale de ese rango. El caso es que llegó a estar menos 3.7 dólares y hoy todavía no toca los niveles en los cuales fuera viable el poder estar continuando con la producción. Cualquier empresa privada, me parece, o el propio Pemex, si fuera privado, lo que haría es suspender la operación, porque todavía no es viable y porque además las cavernas en el mundo están llenas y ya no se puede almacenar más. Por eso se provocó principalmente pues esta caída jamás esperada y jamás antes vista. Ahora, pues yendo a la realidad completamente nacional y a los datos que tenemos, quise dividir esto en 3 fases. Primero, todavía viéndolo con cifras de enero del 2020, cuando ya existía el coronavirus en China, pero todavía no llegaba a nosotros, la primera tabla de instituciones públicas que habla de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hablan de que México va a crecer un 1.2%. La OCDE igual 1.2, Banjico 1.3 y la Secretaría de Hacienda 2.0 en enero de este año. Las instituciones privadas, Actinver 1.1, PwC 1.5, Citibanamex 1, Deloitte y BBVA con 1.5%. Después, ya con el coronavirus y empezando a mover las cifras, tomando en cuenta cuáles son las propias decisiones del gobierno, empezamos a tener un cambio drástico y que para corte el 28 de marzo de este año, Scotiabank menos 5.8% de perspectiva para nosotros de crecimiento. Y bueno, de ahí nos vamos hacia el más optimista, en donde BBVA tiene un menos 4.5%. Tuvo ahí una variación porcentual de 6 puntos porcentuales, tan solo en 2 meses, con la variación de COVID. Multiva y Banorte menos 3.5, igual que Finamex, Actinver menos 2.7, Citibanamex menos 2.6, Berkeley menos 2.0, Citibanco menos 2.0, JP Morgan menos 1.8 y Monex menos 1.8 también. En ese momento fue Monex el que está mal ese dato, tenía el dato más, pues más positivo, que hablaba de dar 1.8% positivo. Y para las instituciones públicas con corte al día de hoy, 23 de abril, tenemos que ya es el Fondo Monetario Internacional quien prevé que México tendrá un menos 6.6%, el Banco de México 5.3%, la OCDE 0.7% negativo, Banjico menos 3.5% y la Secretaría de Hacienda, que aquí también tuvimos otra vez un desencuentro entre el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el presidente Obrador, cuando
Arturo Herrera estaba obligado a proporcionar estos datos a los senadores para que Cámara de Senadores pudiera empezar a planear el presupuesto del 2021. Cumpliendo a la ley, él lo hace y da expectativas muy grandes en donde nos pone a un menos 0.1 hasta un menos 3.9%. Sale el presidente a desmentir los datos de su secretario de Hacienda, que me parece que también todavía eran contenidos. Y bueno, las instituciones privadas dan a un Actinver menos 0.7, PwC 4.5, Citibanamex 1.8 y Deloitte 0.9%. En donde, bueno, estos datos también son negativos. El siguiente, por favor. Pues bueno, acercando un poco a las fechas que hoy vivimos, tenemos que el programa de apoyos, comparándonos con el mundo, con una relación al PIB de cada país, Reino Unido está destinando 18.8%, Canadá 8.4%, India 0.8%, Chile 5.5%, Estados Unidos 12.4%, Corea del Sur 7.4%, Italia 12.5%, Alemania 32% del PIB. Y México solo es un 0.3%. ¿En dónde está ese dinero? Que pareciera que pues, los otros países les están dando prioridad a esta crisis sanitaria, pues México se la destina a los 4 principales que ya hablamos, los 3 dirigidos a obra y los programas sociales. Siguiente, por favor. Y pues bueno, ante este escenario que hoy tenemos, que pues presume ser muy complejo, también diría que ya tenemos chief economist que conocen muy bien al país, como lo es Luis Fonserrada Pascal, que él hablaba de que México estará a un menos 11% en 2020. Ya tenemos otras cifras también mucho más altas, que hoy están diciendo que será un menos 14% lo que enfrentará el país. Y claro que todo esto tiene una relación porque se sabe que pues en términos generales, esta cifra sale de la capacidad de consumo de productos y servicios que refleja el país y bueno, todo lo relacionado a otorgar o a llegar a estos números. Mi estimación es que estaremos llegando a un menos 13% en 2020 y esto lo digo porque estamos cerca de Estados Unidos. Si no estuviéramos cerca de Estados Unidos, el escenario fuera pues también mucho más crítico. Recomendaciones que pueden adaptarse a las empresas o a las familias, pues es el no adquirir nuevas deudas, porque quizás puede costar dinero el poder pagarlas. Me parece que es momento también en el cual si es posible liquidar lo que se tiene, hacerlo, terminar de pagar lo más pronto posible y pues bueno, si no se puede o si se tiene varias, empezar con la más pequeña. Procurar no dejar de pagar los créditos hipotecarios, automotrices, para cuidar el patrimonio. Esto hablando de familia, pero también, por supuesto, trasladándolo a la empresa. Hacer una lista de los propios ingresos y gastos. Cuidar el dinero, el saber cómo sale. Hablando en un tema familiar, es el poder cancelar suscripciones, pero quizás también en un tema de empresa pudiéramos analizar en qué se está gastando y poder innovar en capacitaciones, por ejemplo, quizás no dejarlas, pero sí migrar a que ya no vaya el propio pues trabajador a los otros países, sino que lo haga a través de estos medios digitales o tecnológicos. Hacer una lista con los ingresos y gastos para poder cuidarlos. No comprar ofertas de cosas que no ocupemos. Aquí yo cito a esta productora o cineasta, guionista estadounidense, Sidney Carroll, que habla de que una ganga no es una ganga a menos de que se necesite, y ella lo dice después de una crisis en donde pues gasta lo poco que tiene o lo mucho que tiene, depende del vaso con el que se mire, en algo que no necesariamente necesitaba en ese momento, sino que le apuesta al futuro y eso provocó su quiebra. Siguiente, por favor. Evitar el gasto hormiga existe, lo sabemos, tanto en la economía familiar y personal como en las empresas.
tengamos conciencia pues de cada peso que sale prácticamente. Tratar de economizar los gastos, poder pagar la misma calidad en un producto o servicio, pero que quizás sea más barato y no estaríamos pagando la marca. Buscar nuevos ingresos y cuidar los que hoy tenemos. Esto habla de que tanto como familia o como persona, como empresa, pues usar la frase tan conocida como no poner todos los huevos en la misma canasta. Me parece que hoy una gran alternativa u opción es migrar o empezar a invertir también en esta industria 4.0 que refiere a todo lo que tiene que ver con tecnología. Como hoy se está usando y parece que pues también con este sangoloteo que nos puso la economía, pues nos obligó a estar en este paso. Hoy más que nunca, comprar local, consumir lo hecho en México y evitar comprar productos importados a medida de lo posible, parece que ya no solo es un eslogan atractivo, sino que ahora pues formará parte de una estrategia que usaríamos como mexicanos para poder salir lo más rápido posible de la crisis. Pues también colocando aquí que todos somos un mismo México y la solidaridad que estemos representando en las acciones con las cadenas de favores, pues haremos lo que todos queremos y que le vaya bien a nuestro país. Siguiente, por favor. Y pues con esto les agradezco que me hayan escuchado. Traté de ser lo más breve posible. Sé que el tema nos da para poder ser mucho más específico, pero quisiera poder abonar a las dudas que ustedes tuvieran, dejando este tiempo listo. Pues José Dado, muchas gracias. La verdad es que pues ahorita tenemos mucha tarea que hacer con estos números, pero creo que siempre estos escenarios nos sirven para prevenir, ¿no? Justo los temas que tú decías. Entonces, bueno, pues ahorita te voy a hacer algunas preguntas y pues gracias, agradecerte tu exposición. Bueno, Gilberto comenta, hace un comentario antes de hacer su pregunta. Dice, pero la cobertura de la producción petrolera no es el 100%. He visto que algunos expertos que dicen que no cubre más allá del 30% de la producción, pero parece que el gobierno actual opacó esa información. ¿Sabrás qué porcentaje de la producción petrolera está cubierta por los seguros? Pues es justo algo que no sabemos. Lo han solicitado también algunos especialistas y legisladores que ellos pareciera que pudieran tener pues más acceso a la información, pero se ha visto que no justo por esta opacidad que me parece que no les conviene. Le están apostando a hacer una refinería en donde el negocio pues fuera el petróleo. ¿Y en dónde está el negocio cuando podemos ver que los precios no están siendo pues lo más atractivos posibles para la inversión? Van a subir definitivamente y van a subir por arriba de los $14 que nos cuesta a nosotros poder hacer y tener listo un barril de petróleo. Pero seguirá siendo negocio, más aún cuando el negocio de las energías está cambiando hacia ser limpias, y que en México no es que no tengamos esa oportunidad. México también es rico, no solo en el oro negro, sino también en el oro verde, que no le hemos querido apostar, pues ha sido una decisión del Ejecutivo que pues parece que no hay cómo se salga de ahí. Ok, muy bien, pues muchas gracias. La siguiente pregunta dice así, se ha hablado mucho de apoyos por parte de los bancos. ¿Sabes qué tipo de apoyos están dando las aseguradoras? Y la otra pregunta es, ¿apoyarán de alguna forma? Pues los bancos están dando hoy un apoyo muy concreto. Ha habido también muchos críticos para estos apoyos porque no están ayudando ni a la clase media ni a la clase alta. Lo que están otorgando son meses de prórroga para pagar en donde se te garantiza que no te van a mandar al buró de crédito. Seguirá siendo susceptible para todos estos planes crediticios que no te van a sancionar a través de esta vía, pero los intereses se suman. Y si en las tarjetas de crédito de cada uno de ustedes o también de los créditos de las empresas que tengan abiertos, toman estos 4 o 3 meses que están dando, pues los intereses los van a tener que pagar, solo que no los van a pagar ahora. Lo único que también no les están cobrando es la penalización por no pago o por atraso de pago. Algunas aseguradoras, pues que tienen ustedes contratados para la producción vendida,
para algunos temas como este tipo de catástrofes, pues van a cubrirlos, pero son muy pocas. Pongo el ejemplo de las Olimpiadas, por ejemplo. En los contratos se hablaba de guerras mundiales incluso, pero no se contemplaba en justo todos estos seguros, pues pandemias que afectaran a todo el mundo. Y esto hace que no los cubrieran. Ok, muy bien. La siguiente pregunta. Así es, se ve claramente que el gobierno actual no se ha dado la tarea de analizar minuciosamente la reforma energética. ¿Qué opinas de esta reforma energética? ¿Qué está pasando con eso, no? Un poco esa pregunta. Pues bueno, se criticó mucho al gobierno, a la administración anterior que dirigió Enrique Peña Nieto, pero hoy pareciera que la despetrolización nos ayudó a que no hayamos caído destrozados y que nuestra economía estuviera por los suelos. No solo teníamos este gran ingreso que un poco empezamos ya a separarlo de que fuera la máxima dependencia de nuestro país, sino que también se cayó el petróleo, pero por otra parte se cayó uno de los que se había convertido en nuestros más grandes ingresos ahora y que México iba para arriba hasta que llegó el 2019, que era el sector turístico. Ya México estaba siendo un referente internacional cada día un poco más y los números nos llegaron a poner también en el top 10 de los países que recibían más derrama por este tema. Eventos como Fórmula 1 nos ponían también en la mira internacional. Vaya, Grupo CIE ganó cantidad de premios por la organización, por la logística, pues por arriba de Monte Carlo, ¿no? Imagínense que pudiéramos hablar de que nuestras empresas están a estos niveles. Pues México lo logró, lo era. Y México también decidió, o el gobierno federal, no apoyarlo. Y fue con otros esfuerzos de más empresarios, el propio gobierno de la Ciudad de México, que hicieron que pues se volviera a firmar, ya no por los 5 años, por 3, pero pues continuó con este proyecto rasgándolo por todas partes, ¿no? Es muy importante el tener los ojos ahora en esta industria, también el sector turístico, que fue una de las primeras, y el entretenimiento, que tuvo que cerrar. Y cerrar fue cerrar, dejar de percibir ingresos totalmente. Va a ser una de las que también más tiempo va a tardar en abrir y en que se empiece a recuperar. Claro, sí, muy interesante ese tema. Bueno, hay una pregunta que empieza con un gran comentario. Dice, tiempos de crisis también son tiempos de oportunidades. Al margen del escenario negativo de corto, mediano y plazo, se ha planteado otras nuevas oportunidades que se nos presentan ante esta crisis. Bueno, hay un artículo que menciona, el artículo de Forbes, New Data, y bueno, pues no, es el comentario como, bueno, hay nuevas oportunidades también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el COVID y todo este tema económico que podemos ver en nuestro país, cuáles son las oportunidades que están surgiendo ahorita? Pues las que mencionamos hace un momento, me parece que es a donde hoy, bueno, pudimos ver qué es lo que pasó con las acciones de Zoom, inmediatamente empezándose a decretar las fases que obligaban a quedarse más tiempo en casa. Fueron para arriba. Netflix tampoco es afectado por esto. O sea, es toda la industria digital tecnológica que hoy es nuestra principal herramienta, es hacia dónde va. ¿Qué les recomiendo a propósito de esto también? Es que puedan reformular el cómo se está ocupando el dinero y el cómo se puede también cambiar el chip y transformar a gastar menos. Por ejemplo, en el tema inmobiliario. ¿Qué tanto, si es necesario, estar teniendo oficinas físicas? ¿Qué tanto podemos migrar a oficinas compartidas? ¿Y qué tanto también, como ya lo hacen empresas, tener justo estos espacios de oficinas dentro de los hogares de cada casa? Hay empresas que le pagan a sus trabajadores porque puedan rentar o puedan destinar un cuarto para que ahí puedan tener sus conferencias, sus oficinas, algo que ya no le está costando el mantenimiento de un inmueble y todo lo que eso conlleva para las empresas. Creo que hay una gran oportunidad, sí, y esta crisis será aprovechada definitivamente. Y así fue como empezaron los chinos a recomprar los pedazos de empresas que habían perdido. Pues ahora también nosotros tenemos una gran oportunidad en las que están orientadas a Industria 4.0, a tecnologías de información, a medios digitales.
Claro, pues muchísimas gracias. Hay otra pregunta aquí. ¿Cuál es el tu pronóstico para la paridad del peso y el dólar? Pues que va a subir poco a poco, seguramente. Tuvimos, era un expresidente estadounidense quien decía que no es que el dólar suba, es que el precio es el que baja. Y con esto, pues me parece que poco a poco estará también valiendo menos el peso. Y porque estamos en una economía bajo un régimen en el cual sale Donald Trump a dar un posicionamiento y desploma el peso o le da fuerza al peso. Igual que nuestro presidente Andrés Manuel sale en una mañanera y dice alguna puntada y mueve eso al peso. Entonces, con los posicionamientos del propio Estados Unidos y los posicionamientos de Andrés Manuel, pues no parece algo también muy lejano que en finales de este año, en diciembre, pudiéramos ya estar en los 30 pesos por dólar. Ok. Bueno, acerca del comentario de estas nuevas oportunidades, también hay una pregunta que es la que se menciona en el artículo de Forbes que ahí nos compartieron. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que se habla de la salida de la manufactura de China para migrar a México? Pues es una oportunidad, solo que recordemos que cuando estuvimos en la administración de Enrique Peña, se supo a ciertos niveles en donde le fallamos a China. China quería venir a invertir y Estados Unidos pues también fue un factor para que China no viniera a invertir a México. Para México, Estados Unidos es estratégico por muchos sentidos, no solo por ser su vecino principal, sino también porque puede ser la entrada a Estados Unidos de tantos países. Creo que México tendrá una gran oportunidad de poder aumentar su relación con China, aunque también creo que esa relación será acotada por los propios intereses de Estados Unidos. Claro, como un nuevo orden mundial, ¿no? También económico después de esta pandemia, puede ser. Así es, acotado por Estados Unidos. Bueno, otra pregunta. Si tienes un poco de capital, ¿cuál sería la mejor manera de invertirlo en esta época de crisis? Pues me parece que si el capital es poco, ahorrarlo o estarlo moviendo a través de productos de primera necesidad. Algo que estará consumiéndose, pero que muy pronto sea la misma persona, la misma familia, la que lo esté consumiendo, tenga dinero o no, que fuera prioritario. Y si, bueno, a medida que se tenga un poco más o poco menos, resulta que la tecnología o las TICs son para todos. El apoyar tus negocios con este tipo de tecnologías puede en ocasiones ser mucho más barato de lo que se imaginara. Tenemos estas plataformas basadas en redes sociales que pueden ir dirigiéndonos a ese tipo de negocio que no implica el rentar un local, sino implica sí tiempo, pero también el detonar la creatividad. Muy bien. Bueno, yo nada más quería agregar otra pregunta. Esta es relacionada también un poco a tu experiencia en bienes raíces y qué hay con los bienes raíces, ¿no? Porque también se habla de una baja por ahí y me gustaría saber tu punto de vista. Pues bueno, en términos muy generales, habrá empresas, habrá negocios de todos los tamaños que no van a tener para poder mantener sus negocios. Ya empezaron a cerrar empresas. Dio algunas cifras el presidente de Canacintra hace unos días, en donde habla de cuántas empresas se iban a poder sostener hasta marzo, cuántas hasta abril, cuántas hasta mayo, y estábamos ya en junio que menos de un 50%. Entonces, esto va a liberar muchos locales, va a liberar pues mucho terreno inmobiliario si se quiere comprar o rentar. Pareciera ser una buena oportunidad, pero también no es bueno porque ¿cómo se va a tener ese dinero para poder pagar cuando tenemos claro que habrá una migración hacia temas digitales, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Y una última preguntita. Si, bueno, si siguen llegando, las vamos a responder. Tenemos una aquí. ¿En cuánto tiempo consideras que la economía se levante? Quizás si tuviéramos una mala racha, viéndolo como nuestras propias finanzas personales o en las empresas, que nos quedáramos sin trabajo, sin ingresos por 3 meses, pues seguramente tuviéramos que haber pedido un préstamo y ahorrado en muchas cosas.
Pero cuando esos 3 meses se trasladan a que es un año de mala racha, pues ya estaremos arrastrando todavía más compromisos financieros. Hoy los expertos y las instituciones han dado que los países que se recuperen rápido de esta crisis será en 3 años. Para México, Ok. y un poco traspolándolo con los resultados o las estimaciones del Producto Interno Bruto, pues parece ser más críticas. Hoy, todos los que puedan dar una cifra, o todos los que podemos dar una cifra de expectativas económicas, lo hacemos también con cierto grado de incertidumbre, y que el grado es muy alto. ¿Podremos todos empezar a tener números más fríos, más reales, cuando tengamos una cura? Cuando el sector salud logre darnos también una vacuna. Todo esto está en sus manos y nosotros seremos analistas, estaremos viviendo, actualizando cifras, información, pero todo será. Y no me lo preguntaron, pero también un poco hablando del mañana, hay que estar muy listos y muy preparados a la medida de lo posible, porque lo que se viene después de que empiecen a abrir las cortinas de la actividad económica es una ola de inseguridad que viene después de una crisis, que ya la vivimos en México en el 94 y que es lo que seguramente también estaremos viviendo. Solo que en aquel momento no estábamos tan mal como estamos ahora. Delincuencia, negocios, asaltos a robo armada, secuestros. Hay que cuidarnos más porque todo este tipo de gente mala, de narcotraficantes, de delincuentes, pues también han dejado de ganar y también tienen compromisos económicos que van a salir a urgir cómo los recuperan de una forma muy rápida. El propio narcotráfico también ha perdido mucho dinero. Ellos también han tenido que dejar de producir, porque de donde les dotaban sus propios insumos para producir, pues también no llegan, porque no llegan en los mismos aviones, en los mismos barcos, en donde se transportaba esto, porque los productos legales tampoco están pudiéndose colgar de ellos, ¿no? Bueno, muy bien, José Eduardo. Tenemos más preguntitas, pero vamos a cortar ahorita y para la gente que ya tomamos su tiempo, la hora, y vamos a continuar con más preguntas, pero aprovecho también este espacio para recordarles que por favor nos den su opinión en la encuesta, nos pueden apoyar. Muchísimas gracias. Ahí les están dando el link en el chat para que cooperen y bueno, vamos a continuar con las preguntas que siguen llegando en este tema que nos tiene tan preocupados. Entonces, bueno, la siguiente pregunta es, reestructurar la posición como proveedor en el consumo intermedio no es tan flexible. Ante la probabilidad de nuevos competidores en nuevas opciones de organización de industria, ¿qué política industrial es la más adecuada para seguir siendo competitivos? Pues creo que aquí, si hablamos de competitividad, tenemos que hablar que no importa a qué nos dediquemos, hay que migrar y hay que empezar a adoptar medidas digitales y que estemos también revolucionando con temas que tengan que ver con tecnologías de la información. Hacia allá va todo, no nos quedemos atrás. Ok, muy bien. Voy a aprovechar antes de que se nos vaya el foro para también invitarlos a un taller que vamos a tener que se llama ¿Y ahora qué sigue? Es un taller de pensamiento disruptivo y lo vamos a tener el próximo jueves para que todos los que nos están viendo hoy sean parte. Y bueno, para los que se van, pues ya que tengan esa información y seguimos con la siguiente pregunta, José Eduardo, una disculpa, pero quería promocionar ese taller que la verdad está increíble y que todos lo podemos hacer. Entonces, bueno, la otra pregunta es, ¿qué opinas de los 5,000 millones de dólares que le inyectó Hacienda a Pemex para la refinación de deudas? Es decir, dinero tirado a la basura. Pues coincido contigo, es dinero bueno echado al dinero malo. Tomó grandes decisiones el Banco de México, reafirmando su economía, que apoyan a la economía, pero el gobierno no ha tomado con la seriedad que necesita el poder dejar de destinar recursos a la refinería y al Tren Maya. El aeropuerto que continúe, que lo terminen, pero y que bueno, se reanalice realmente cómo estuviera causando un beneficio en el inmediato, mediano y largo plazo los programas sociales. Pero definitivamente la refinería no es buen negocio ahora.
Muy bien, otra pregunta. ¿Valdrá la pena invertir en compañías chinas y en moneda yuan? Depende en qué tipo de compañía. Creo que todas las compañías tienen pues sus escenarios particulares. Las que le estén apostando al mañana son las que vamos a tener oportunidad, pero cierto es que también no van a empezar a dar réditos en el presente. Yo creo que una variable, no importa si es china o alemana o mexicana, que tenga para que sea susceptible a que nosotros podamos aportar inversiones regularmente altas, es que estén abocadas a las tecnologías y a Industria 4.0. Muy bien, pues otra preguntita. Creo que el tiempo, así empieza con un comentario, creo que el tiempo que se tarda en recuperarse va a depender de cuántas empresas quiebren, ya que cada una de ellas se destruye con mucho valor. Por eso son muy importantes los ajustes a modelos de negocio y pues no sé, él que sabe si estás de acuerdo en esto. Por supuesto, Gilberto, claro que sí. Pues hoy no sabemos cuántas empresas van a terminar al final del día. Hoy tuvimos una nota que publicó el Universal, no alcancé a leerla, salió hoy seguramente como a las 5 de la tarde, en donde hablaba de que las empresas van a empezar a quebrar y van a morir desahuciadas. Pero no solo las empresas, sino también las familias van a empezar a agotar sus ahorros porque no tienen dinero o no tendrán dinero para pagar. Son datos muy crudos los que da Canacintra de una encuesta que ella hizo a través de su propio observatorio, en donde dicen que el 50% de las micro y pequeñas empresas no le alcanza para pagar sueldos de empleados al mes de julio. Sí, bueno, que eso es increíble, ¿no? De pronto, ¿cuántas empresas estamos en esta situación? En otra pregunta, ¿cómo se administrará Banxico los agregados monetarios en relación a las nuevas necesidades de la política monetaria? Pues creo que el Banco de México es la salvación que tiene el país, lo acaba de demostrar, siendo, pues, tomando las medidas y facultades que tiene. Y más que pensar en cuáles fueran las nuevas necesidades que se estarán creando, pues yo creería que el conservar la autonomía del Banco de México, pues resulta ser el principal valor agregado que hoy tiene nuestro país. Antes de coronavirus teníamos como institución, como nación, pues la gran amenaza del tema del INE, que si el gobierno también va a tomar el INE, pues ahí ya es como aquel libro, ¿no? De Crónica de una muerte anunciada, puesto que entregar nuestras organizaciones, nuestros intereses a solo una ideología política, no harían más que afectarnos. El que los empresarios y el que la ciudadanía en lo general no haya hecho nada o no haya tenido una participación proactiva en las elecciones que pasamos en el 2018, pues fueron parte de que hoy viviéramos esta realidad, que no se apoyara a los empresarios. En mi punto de vista, lo más importante son las empresas, porque las empresas son las que generan empleos y los empleos son los que generan que cada familia tenga mes con mes pan en su mesa. Y que vaya, así también vayan mejorando las condiciones. Pero si no se cuenta con un apoyo de parte de las instituciones gubernamentales autónomas y no autónomas, pues estaríamos un paso atrás. La paraestatal más importante, que es Pemex para nosotros, no está tomando las mejores decisiones financieras. Así Banco de México ya salió a apostarle a la inversión, pero un poco más dedicado, pues los agregados monetarios y de qué forma estarán reaccionando los bancos nacionales de cada país, pues también va a obedecer a nuevas prácticas, porque nunca habíamos visto en la historia del mundo una crisis de este tamaño. Ni las guerras mundiales habían provocado tan global una crisis de este tamaño. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿En qué proporción afectará la migración a otras áreas de inversión en la balanza de pagos, ya que tenemos un serio déficit en la misma? Pues sí, es cierto eso. ¿En qué forma la migración estará afectando? Pues hay cosas que ya no las podemos nosotros controlar porque es la misma inercia
de las tecnologías, de las nuevas formas de funcionar de los negocios y de los propios gobiernos que se están moviendo a velocidades nunca antes vistas también. Y a medida también de que estas migraciones a diferentes áreas de inversión se estén dando, van a quebrar muchas economías, sí, pero también van a estar depurando y van a estar convirtiéndose en las nuevas esperanzas. Entonces, pues me parece que aunque pudiera ser un costo alto, es un costo que se dará de una forma obligada. Ok, bueno, tenemos un comentario. Dice, se cuestiona sobre los apoyos de las aseguradoras. Víctor nos comenta que están brindando otros apoyos, brindando meses sin intereses, habilitar pólizas vencidas y otorgando plazos y ponerse al corriente. Eso nos hicieron llegar como comentario. Otra pregunta, ¿piensas que la postura del gobierno acerca de las ayudas a pymes cambie en un corto plazo? Ok, bueno, citando el comentario de Víctor, Bueno, creo que tuvimos un pequeño problema aquí con José Eduardo. Esperemos que ahorita ya se vuelva a conectar. Sí, se salió, pero ahorita se vuelve a conectar. Tenemos muchas preguntas, pero bueno, mientras les puedo platicar en lo que regresa del taller que estamos haciendo de nuevas ideas. Hugo, que es un compañero de nosotros del IPADE, nos los dio al subcomité empresarial. Y de verdad que es un design thinking muy bueno para todas las pymes, justo que ahorita estamos hablando de pymes, para poder hacer un nuevo negocio. Realmente ahorita estamos en tiempos difíciles, entonces creo que ese taller nos va a ayudar a todos para pensar diferente. Entonces, bueno, no sé si Marco ya unió nuevamente a nuestro ponente, a ver si me pueden ayudar con eso. Todavía no se conecta, Fer. Bueno, mientras los invito también a contestar la encuesta, en lo que estamos en eso, en lo que seguimos con más preguntas. Yo creo que si en un minuto no se conecta, yo sugiero que las respuestas las publiquemos. Perfecto. También ya son damos un minutito. Perfecto, damos un minutito y ya regresó, ya lo veo nuevamente en pantalla, ya solamente le faltaría el micro. Marco, por favor, a ver si le puedes dar micro. Listo, ya te escuchamos, José Eduardo. No te preocupes, aquí estábamos tomando unos comerciales. Muy bien. Entonces, bueno, nos quedamos en la postura de las pymes, ¿no? Si piensas que va a cambiar esto en un corto tiempo. Gracias. Pues bueno, se me borraron también los chats que tenía abiertos. Quería citar el anterior, en donde pues hablando, por ejemplo, de este ejemplo tan claro y específico de los seguros, pues son aquí entonces ciertas empresas las que están dando estas ventajas. Hay que publicarlas y se deben de conocer por todos. Porque también si están dando ventajas que no se sepan, pues me parece que es una oportunidad que está perdiendo o dejando ir la empresa. Sin embargo, pues creo que hoy es momento para que tomen medidas muy agresivas, tanto de apoyo, las empresas que tienen todo este sustento financiero y respaldo económico para poder hacerlo. Hablando de las decisiones del gobierno, tanto federal como estatal, pues tuvimos que el secretario de Hacienda dejó abierta esa puerta. Arturo Herrera dijo que estas son las medidas que se daban el día de hoy, pero que si la cosa empeoraba, también van a estar ellos reevaluando qué es lo que está sucediendo para poder dar o más o ya mantener esas que dieron al momento. Okay. Entonces la respuesta es sí, y ojalá que lo hagan. Sí. Bueno, durante la conferencia se presentaron algunas preguntas sobre inversión. CETES, moneda extranjera, bienes raíces, empresas chinas. ¿Tú qué recomendarías?
Industria 4.0. Ok. Otra pregunta. El sistema económico en las restricciones ponderadas define un muy serio deterioro en el sistema urbano nacional de zonas metropolitanas en su desarrollo y su PEA, o población económicamente activa. Entonces, es como tu opinión acerca de este sistema económico, ¿no? ¿Cómo se va a deteriorar a esta población? Pues se va a colapsar. Ya son, lo que se espera es que se tengan 15 millones de pérdidas de empleos en el país en junio, ¿no? Entonces, si se alargan 15 días más, pues las empresas también estarán multiplicando esta variable sobre la población económicamente activa. Si las urbes están teniendo pues este cambio y esta fractura, estaremos todos vislumbrando situaciones nuevas que nunca habíamos visto. Y todo esto nos va a ayudar también para pensar diferente. Se estará yendo gran parte a las provincias, quizás sí o quizás no, porque justo todo estará revolucionándose a través de los medios tecnológicos. Muy bien. Bueno, aquí hay una pregunta. Dice, la alta dirección es baluarte en el desarrollo de nuevos negocios, es decir, planear con criterios económicos como la eficiencia y la optimización con la correlación respectiva con la cuestión financiera y contable. La pregunta es, ¿reestructuración del sistema económico en los ámbitos de negocio? Yo creo que en el corto plazo no se hará, más bien se luchará por mantener el mismo. El presidente Obrador, en el decreto que ya hoy salió publicado y circula en redes sociales, habla y acusa al modelo neoliberal o causado esta crisis por neoliberal, ¿no? Entonces, es algo muy ambiguo lo que él está haciendo. Cierto es que yo creo que se va a perseguir el mantener el mismo tipo de sistema económico, no por el interés de un país, sino por el interés de la mayoría de los países del globo, ¿no? Bueno, muy bien, pues al parecer esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias. Estuvo muy rica este webinar. También José Eduardo es parte del equipo de Todos Unidos, entonces también quiero agradecerle su participación y colaboración con nosotros. Pues los invito nuevamente a seguirnos en el próximo taller de las ideas que vamos a tener el próximo jueves. Y bueno, esto sí lo vamos a subir a internet, lo van a poder ver en nuestra página de Todos Unidos Online. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. José Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fer, pues a todo el equipo de Todos Unidos y también a todos los que nos hicieron favor de escuchar en esta plática. Espero que les haya sido de su utilidad y quedo a sus órdenes. Están mis redes sociales de contacto y bueno, Fer tiene mi teléfono también a las órdenes de quien guste. Sí, gracias a todos por sintonizarnos y nos vemos a la próxima. Chao.